Bien, volvemos a arrancar con los materiales cerámicos. Vimos la clasificación general y hasta acá habíamos llegado. Habíamos dicho que teníamos sólidos cristalinos, cerámicos, o los no cristalinos, que en general son los vidrios, y por otro lado, los de ingeniería, que los más comunes, los tres más comunes son la alúmina, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. El carburo de silicio, ¿saben cómo fue descubierto? ¿O para qué se lo utiliza básicamente? Para generar las placas de los transbordadores espaciales, como aislante térmico de la panza del transbordador espacial para cuando entra en la atmósfera. El carburo de silicio lo que hace es tener una gran resistencia a la temperatura y no transmite ese calor a la estructura interna del transbordador. Y cuando deja de haber calor, lo disipa rápidamente desde la superficie, volviendo o alcanzando la temperatura muy rápidamente, la temperatura de estabilidad, o la temperatura del ambiente. Ahí se descubre, o para eso fue el primer uso que se le dio al carburo de silicio. Mientras que el nitruro de silicio se lo utiliza mucho en lo que son herramientas de corte. Más adelante vamos a hablar de lo que es mecanizado, por arranque por viruta, entonces lo que es un torno numérico, o una fresadora, o centro de mecanizado, donde tengo altas velocidades de corte y cuando los materiales son abrasivos o resistentes al desgaste, como pueden ser algunos aceros inoxidables, tengo que usar herramientas de corte de extrema dureza para evitar la pérdida del filo y que sean resistentes a la abrasión y a la corrosión a altas temperaturas. Por eso se utiliza mucho el nitruro de silicio, el cual tiene todo un procedimiento bastante complejo de obtención, por lo cual los insertos para este tipo de herramientas de corte es bastante complejo y bastante caro. Bien, sigamos. Y esto me lo permite. Sigue diciendo que la conexión a internet es inestable. Bueno, ahí tenemos las diferencias entre una estructura cristalina de una cerámica, sea esta porosa o sea fina, y un vidrio, donde el sistema o la red cristalina no se repite tridimensionalmente, generando una estructura amorfa. Esto en general se produce en los vidrios con características muy marcadas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles creen ustedes que son las propiedades principales de un vidrio? Duro y frágil. ¿Podés repetir porque no te escuché? Duro y frágil. Duro, frágil. ¿Y cuál es la característica que te está faltando? Transparente. Transparente. Extremadamente translúcido, por lo cual se utiliza para hacer todo lo que es vidrios de ventana o vidrios utilizados para la construcción, vidrios de automotores y demás. Después de acá podemos generar algunos tratamientos extras cuando necesito vidrios más o menos resistentes a las temperaturas, como son los vidrios que ustedes utilizan en laboratorio, que son todos vidrio de borosilicato. Entonces se le adiciona a ese cóctel boro para formar borosilicatos, silicatos de boro, que le dan esa resistencia a altas temperaturas. Otro procedimiento que es el templado de los vidrios. Es un procedimiento que se realiza para aumentarle la resistencia. En general lo que hago es tensionarlo con esfuerzos de compresión, de manera de que sea una estructura aún más rígida y aumente su resistencia mecánica hasta 4 veces. ¿Qué identifica los vidrios? Fíjense, cuando yo solidifico un sólido cristalino, yo vengo por esta curva A, enfriando el líquido, y cuando empieza a solidificar, la temperatura, ¿cómo se mantiene? Constante. Fíjense, esto es temperatura en función del volumen específico, donde cuando yo estoy trabajando con un sólido cristalino, como puede ser un acero,
un material metálico de estructura extremadamente ordenada. Cuando llego a la temperatura de solidificación, este mantiene su temperatura constante porque estoy generando un cambio de fase. Estoy liberando lo que se llama calor latente. Una vez que solidificó la última porción de ese material, este comienza a enfriarse y por lo tanto, como estoy disminuyendo su energía por extracción de calor, su volumen específico disminuye, pero no en la forma que lo hizo desde que pasó del estado líquido al estado sólido. Genera un escalón muy marcado. Esto no pasa en los sólidos amorfos. Fíjense, la curva que sigue es de A a... Ahí voy. Se sale. ¿Volvimos? Se cortó todo. Se cortó todo. Y volvimos. ¡Ay, Dios! Esto va a estar... Bueno, menos mal que se cayeron dos, ¿no? Seguimos grabando. ¿Podría grabarlo y después subirlo? Usted, solo en su casa. Ah, ¿yo? Es que se traba mucho. Sí. Vamos. Estamos viendo que sí, que se traba muchísimo. Está muy inestable la conexión. Bien, recapitulando. La curva de un material amorfo, un sólido amorfo, como son los vidrios, sigue la curva A hasta D, donde no tengo, al llegar al punto de inicio de solidificación, una temperatura constante con... Ariel, ¿podés eliminar el micrófono un ratito? No sufre la contracción que sufre un sólido cristalino, sino que sigue una curva de líquido subenfriado, generando una curva, y posteriormente retoma paralelo lo que sería a un sólido cristalino. Y acá aparece lo que se conoce como temperatura de transición vítrea, donde lo que se hace es proyectar las pendientes que se pueden aproximar a la recta del líquido y del sólido, y donde se produce la intersección, se obtiene lo que se denomina temperatura de transición vítrea, que corresponde a ese líquido subenfriado debido a esa estructura no cristalina o amorfa. Esa es la diferencia principal, y esto es muy característico de cada una de las composiciones de los vidrios. Y se puede, de acuerdo a la velocidad de enfriamiento o de calentamiento, modificar levemente la posición de esta temperatura para cada vidrio. Bien, dentro de la clasificación habíamos hablado de los cerámicos porosos o gruesos. Estos no han sufrido un proceso de vitrificación, es decir, no se llega a fundir el óxido de silicio o el cuarzo de la arena, de uno de los componentes, debido a que la temperatura del horno es baja. Esto pasa en los ladrillos de construcción que ustedes conocen, donde la superficie al romperse es terrosa, es opaca, y son totalmente permeables a líquidos, gases y grasas. Dentro de los refractarios, son todos en general muy porosos. Y por otro lado tenemos los impermeables o finos, que son los que se someten a temperaturas suficientemente altas como para vitrificar completamente la arena de cuarzo. Así se obtienen productos impermeables y muchos más duros y resistentes, pero siempre que hablamos de que son más duros, son más frágiles. Se rompen con impactos cada vez menores. Bueno, lo que ustedes ven ahí es el link a un video, obviamente cambiado de máquina y el link no va a estar disponible. Yo les voy a subir el video a la plataforma, al Moodle, para que ustedes puedan ver, y les voy a subir varios videos. ¿Estamos? Algunos ejemplos de los cristalinos, de los más conocidos, dentro de los silicatos: dióxido de silicio o sílice refractaria, arcilla refractaria, fíjense que está compuesto por óxido de silicio y óxido de aluminio o alúmina,
porcelana eléctrica. Esta porcelana eléctrica es con la que se construyen la mayor parte de los aisladores, y esta sí sufre un proceso de vitrificación, mientras que la refractaria en general no sufre la fusión del óxido de silicio, que se le adiciona óxido de potasio. Y el cemento Portland. El cemento Portland, el cemento, básicamente es una mezcla de óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de magnesio. Estos componentes, con una granulometría determinada, se pasan por un horno a muy alta temperatura, 1400, 1600 grados, un horno rotativo, donde se produce la deshidratación total del material, para posteriormente, una vez que sale del horno, generar un producto finamente dividido, polvo, que es lo que le va a dar la activación para... Alguien estaban haciendo interferencia. Dentro de los óxidos tenemos la alúmina, el óxido de magnesio, el óxido de berilio, bastante utilizado. Y de los no óxidos, y acá en otro color, carburo de silicio dentro de los cerámicos de ingeniería, carburos de titanio, nitruro de silicio, nitruro de boro, carburo de wolframio y el grafito, o los grafitos en general. Dentro de los sólidos no cristalinos más conocidos, a base de silicato, tenemos la sílice vítrea, vidrio de ventana, con su composición, y la fibra de vidrio, que esta ya es un vidrio de borosilicato. Tiene óxido de boro en su estructura. Bien, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, seguimos con los materiales compuestos entonces. En general, hay muchos materiales que venimos viendo, polímeros, como dijimos las resinas poliésteres insaturadas, las PU, que son translúcidas, muy resistentes, pero muy frágiles. Entonces, por sí solas no tienen gran aplicación. Salvo para generar, ¿vieron los llaveritos esos donde meten el caracolito o el cangrejito o algo, y lo ponen dentro de esa resina translúcida y que te lo venden como llavero en los pueblos costeros? Pero bueno, convengamos que eso no tiene uso industrial. Eso es una resina poliéster. Para darle otro tipo de propiedades que sí tengan utilización industrial, es necesario vincularlo a otro material que le otorgue algo de flexibilidad y le aumente la resistencia a las tensiones externas. Así aparecen los materiales compuestos, que pueden definirse como un sistema material constituido por una mezcla de dos o más constituyentes que difieren en composición y que en general son insolubles entre sí. Esta insolubilidad, ¿cómo la veo? La veo a simple vista o a nivel microscópico, pero no submicroscópico, porque podríamos decir que un acero que tiene ferrita y perlita, con un microscópico metalográfico, yo puedo diferenciar la ferrita, las estructuras ferríticas de las perlíticas, y puedo decir que eso lo podría considerar un material compuesto. Pero eso ya es a nivel de muy, muy pequeño tamaño. En general hablamos de microscópico o tamaño visual normal. Estos aditivos pueden ser fibrosos en una matriz específica o pueden ser partículas agregadas a la matriz. La matriz viene siendo quien contiene a esas fibras o a esas partículas.
¿Esto qué hace? Modificar drásticamente las propiedades del material de la matriz, obteniendo una elevada relación resistencia-rigidez, y siempre que hablamos de resistencia-rigidez, el peso es un factor extremadamente importante, porque si voy a obtener un material que tiene la misma resistencia que el acero, la misma rigidez, la misma tenacidad, el mismo peso y es más caro, sigo usando acero. Siempre el ejemplo va a ser el mismo, que es un material tradicional. Obviamente estos materiales lo que tienen es una muy buena resistencia, rigidez, pero en función del peso que tienen. Bien, y acá vienen los ejemplos. Material compuesto de mucho uso, el hormigón. ¿Qué es el hormigón? ¿Se cortó otra vez internet? No. No, no. Sí. No, ahora lo escuchamos. ¿Qué es el hormigón? A ver, ¿nadie tiene un padre que es constructor, albañil, o que le guste agarrar una cuchara de vez en cuando? Una cuchara de albañil, ¿no? No es. No, ya no lo refiero a ustedes. Una mezcla de compuestos. Cemento. ¿Nunca han preparado un poco de hormigón? Hierro, ¿Cuáles son los componentes del Arena. hormigón? Ripio. ripio, arena, cal, Lo tienen, Ripio, agua, cemento. agua. lo tienen aquí. Arena, canto rodado y cemento Portland. Cemento. Y me está faltando, ¿qué está faltando ahí? Acá, Hierro. El agua. hierro, el agua, qué sé. Yo dije hormigón. Ahí el ejemplo dice hormigón armado. ¿Qué está faltando ahí? El agua. El agua. El agua. Yo tengo siempre una composición que va del 10 al 14% de cemento Portland, un 14 a un 15, 16% de agua, y después una proporción de arena y canto rodado. El cemento Portland con el agua solamente es un material muy duro y muy frágil una vez que se produce su fraguado. El agua activa esos sitios activos y empiezan a reaccionar generando la aglutinación del material, que al adicionarle la arena y el canto rodado modifica sus propiedades de resistencia mecánica ampliamente. Pero esta resistencia mecánica es muy buena a la compresión, o sea que es bueno para generar columnas. Pero cuando ese material va a estar sometido a tracción o a flexión y rotación, el hormigón por sí solo no tiene resistencia y se va a quebrar, porque es un material frágil. Entonces es ahí donde hago el ingreso de ¿qué? Le adiciono, además de la arena y el canto rodado, el acero. El acero es el que me brinda las posibilidades de utilizarlo en vigas que van a estar sometidas a cargas que le van a producir flexión. Y en el caso de las columnas, cuando tengo grandes cargas, van a producir sobre ellas pandeo, y para poder resistirlo tengo que tener esta estructura de acero. Fíjense que estamos dando un primer ejemplo que tiene más de un componente, porque si yo agarro una columna y la corto y la pulo, voy a poder ver la estructura o la del cemento, voy a ver las inclusiones de arena, voy a ver el canto rodado y obviamente voy a ver las varillas metálicas que voy a tener formando todo ese material compuesto, que forma el hormigón armado. Cuando ustedes ven armado es porque contiene varillas de acero para aumentarle su resistencia a la flexión y a la tracción. Mientras que para aumentar la resistencia a la compresión, la adición de arena y canto rodado es lo que me aumenta la resistencia. Hay muchos tipos de hormigones que van variando las composiciones, las cantidades de cada uno de los componentes. Bien.
En la actualidad hay muchas aplicaciones, los materiales compuestos de matriz polimérica, reforzados con distintos tipos de fibras, pudiendo ser estas de vidrio, de carbonos, aramidas, que son poliamidas aromáticas. Bien. ¿Alguno conoce algún material compuesto de matriz polimérica? ¿Lo conocen? Estoy seguro que lo conocen. Sí, la fibra de carbono. La fibra de carbono. La fibra de carbono es de matriz polimérica. En general son resinas epoxi o PU, poliuretano, perdón. Se me fue, las nombré 25 veces recién y ahora las perdí. Bueno, ya va a volver. Mi memoria, digo, ¿no? Pero hay otra más común. La fibra de vidrio. La fibra de vidrio. La resina poliéster, ahí está, volvió. Las resinas poliéster insaturadas, que hay que catalizarlas para que fraguen, con fibras de vidrio. Estas fibras de vidrio son fibras obtenidas con la formulación que vimos recién, que van saliendo hebras del horno, las cuales se van enfriando y se van estirando, son fibras muy, muy finitas, y se pueden construir fibras continuas o fibras aglomeradas formando un manto, donde al embeberlas con la resina poliéster y producir la catálisis, me va a generar un material compuesto, que es con el que se construyen básicamente las embarcaciones de bajo calado, lanchas, botes, canoas, embarcaciones de media envergadura, ¿no? Ya cuando hablamos de embarcaciones muy grandes, pasamos a otro tipo de material. Los kayaks, los viejos kayaks de río, los kayaks de travesía, son construidos en fibra de vidrio. Mientras que los actuales deslizadores habíamos dicho que en general eran polipropileno, polietileno o algún otro de esos materiales reciclables. Bien, obviamente que si yo el material que pongo en forma de fibras es más resistente, como las fibras de carbono, y es mucho más liviano que las fibras de vidrio, voy a obtener un material de gran resistencia mecánica y de mucho menor peso. Las fibras de carbono se producen o se generan y se descubren a partir de la industria aeroespacial, más bien la aeronáutica, para la construcción de alas de aviones caza. Y después se utiliza en un sinnúmero de aplicaciones. Obviamente tiene un alto costo de fabricación, patentes muy, muy resguardadas, o sea, no muchas fábricas son las que las producen, y tienen una tecnología para su obtención bastante compleja. Una de las técnicas es partir de los PAN. ¿Se acuerdan recién que habíamos hablado de cuando vimos o revimos polímeros, hablamos de los PAN? ¿Alguien se acuerda qué significaba PAN? Poliacrilato nitrilo. ¿Cómo? Poliacrilato nitrilo. Algo por ahí. Poliacrilo nitrilo. Ahí está, poliacrilonitrilo. Ahora, los poliacrilonitrilos. Se generan las fibras de poliacrilonitrilo. Aguarden un segundo. Que ahora tenía problemas de batería. Esas fibras pasan por un horno de 200 a 250 grados. Ahí se produce un proceso y después se calcina a temperatura de cerca de 2000 grados. Por lo tanto, ese polímero pierde todo lo que era carbono, nitrógeno y oxígeno, porque se combustiona, quedando solamente el carbono, formando fibras huecas con diferentes formas específicas, con una alta resistencia a la tracción, a la flexión, a la torsión, y de una estructura muy ligera, muy liviana, muy poco densa. Obviamente que las fibras por sí solas no son muy flexibles, son muy, muy, muy finitas,
Y esto se utiliza para dar o formar diferentes geometrías. Se pueden hacer tramas, se pueden hacer telas, las cuales en la matriz de epoxi o de resinas poliéster van a generar ese material compuesto de alta resistencia. En general se utilizan algunas resinas poliméricas especiales, donde esas mantas están embebidas en una resina poco fraguada, no del todo curadas, están todavía pegajosas. Entonces, lo que se hace es cortar la pieza que vaya a necesitar, se van posicionando una capa arriba de la otra sobre la forma o la matriz que necesite para darle la forma, y se llevan a lo que se llama un horno, que en realidad es un autoclave, donde se mete la matriz con las capas de este material, se le hace vacío para eliminar la totalidad del aire que queda entre las fibras y entre las capas, y después se produce la cocción a temperaturas específicas, de acuerdo al tipo de matriz polimérica que esté utilizando, para terminar de generar la reacción y la catalización de esas resinas. Cuando lo enfrío, lo saco, tengo una sólida estructura de muy bajo peso. Bien. ¿Cómo las clasificamos? En general se pueden clasificar de acuerdo a la matriz que contiene a esas fibras o a esos gránulos. Así tenemos de matriz metálica, un ejemplo pueden ser algunas aleaciones de aluminio, que se le pueden agregar micropartículas, y acá vamos a los materiales nanoestructurados, los nanomateriales. No necesariamente toda la matriz tiene que ser nanoestructural, sino los aditivos que modifican drásticamente la resistencia. Obviamente que no son los más utilizados y son extremadamente caros. Pero la matriz es metálica, puede ser aluminio o una aleación de aluminio. Y bueno, la sigla viene del inglés, por eso MMC, compuesto de matriz metálica. Compuesto de matriz cerámica, como puede ser un hormigón, y los compuestos de matriz polimérica, que son los más utilizados y que hemos descrito sus diferentes usos. Tanto los de matriz metálica como los de matriz cerámica, siendo estos de matriz cerámica los más caros de todos, porque hablamos de matrices cerámicas de ingeniería, ¿no? Hablamos de los nitruros de silicio, carburos de silicio o las alúminas. En general las alúminas son de las más utilizadas. Bien, vamos a hablar muy rápidamente de qué son los materiales inteligentes. Acá es más o menos como el video que vieron de los biomateriales. Son materiales que tienen capacidad de detectar y responder a estímulos ambientales externos. Puede ser temperatura, puede ser un esfuerzo, puede ser presencia de luz, presencia de humedad, de campos eléctricos, campos magnéticos. Y como respuesta a estos estímulos, modifican algunas de sus propiedades. Pueden ser de las propiedades mecánicas, eléctricas, o su aspecto, su estructura o su función. Entonces estos materiales se llaman inteligentes porque tienen alguien que hace de receptor y tienen algo en su estructura que hace de actuador para modificar sus propiedades en función a estos estímulos. Acá hay varios ejemplos para dar. Vamos a dar uno bastante común, que son los materiales con memoria de forma, como son las aleaciones de níquel y titanio, y las de cobre sin aluminio. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Una arteria, una vena, ¿puede ser? Exactamente, lo que tiene ahí es una arteria, ¿y qué es lo que ven por fuera? Como una malla metálica de esa aleación. Que tiene a la izquierda. Sí. ¿Sí? En este caso lo que está haciendo es tratando de contener una arteria que puede estar con posibilidad muy debilitada, muy degradada, y con poca resistencia mecánica, y que si yo la dejo sin alguna protección mecánica, va a sufrir la rotura generando un edema,
sea, una pérdida de flujo sanguíneo hacia un lugar que si está en el cerebro me va a terminar generando un ACV, o si está en otra parte del cuerpo, me va a generar un sangrado interno con formación de coágulos, o directamente pérdida de sangre hacia el sistema digestivo o hacia donde sea, y me voy a terminar muriendo por un derrame interno. El otro caso que se usan estos elementos también es cuando yo tengo una arteria parcialmente obstruida por placas de colesterol. Cuando tengo algún familiar que sufre algún infarto, es por obstrucción de alguna arteria, o sea, me obstruye el flujo sanguíneo por debajo del 70% del flujo, y me produce una isquemia cardíaca, que es el infarto, es la muerte de parte del tejido, y para poder salvar a la persona, existen dos métodos. El que inventó el doctor René Favaloro, que fue hacer un bypass, o sea, reemplazar ese trozo de arteria, o una técnica mucho más moderna y menos invasiva, que es la colocación de lo que se conoce como un stent. ¿Ese stent qué es? Es esa malla metálica que ustedes ven, que si es por memoria de forma, va a tener esa forma original. Al yo enfriarla se va a contraer, vieron que es como una malla reticulada. Cuando yo la lleve a través de un catéter por el interior de la arteria hacia la zona de la obstrucción, la voy a colocar, la voy a inflar, le voy a dar un estímulo que, unido a la temperatura corporal, se va a dilatar y va a mantener esa forma, generando la eliminación de esa obstrucción del canal circulatorio. En otros casos, hay algunas que son de un material más barato, que es el acero inoxidable, austenítico, que lo que se hace es esa malla contraída, se mete, se pasa un pequeño globo que sale de acá de la punta, y se expande ese globo, el cual después al desinflarse, me deja la malla expandida. La verdad que este tipo de industria biomédica es muy, muy interesante. Y este es uno de los ejemplos de materiales inteligentes. Hay otro que ustedes deben haber visto cuando han ido al supermercado, hoy ya se dejó de ver, sobre todo los cerveceros. ¿Se acuerdan que venían algunos envases de cerveza que en la etiqueta me daba el color, me cambiaba el color y me decía cuándo la cerveza estaba a punto de ser tomada? La de Andes. La de Andes venía con eso, ¿se acuerdan? Sí. Que de acuerdo al color me decía si estaba apta o no estaba apta, o sea, apta. Apta está siempre. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados a tomar cerveza caliente, ¿no? La tomamos alrededor de los 2.5 grados. Los que la toman muy fría, 5 a 6, de acuerdo al tipo de cerveza. Bueno. Acá me dice mi señora que también vienen algunos alimentos congelados, donde nos evidencia si en algún momento se rompió la cadena de frío. O sea, si llegó a una temperatura límite, ese material sufrió la reacción a ese cambio de temperatura, cambió su coloración, pero no retorna. Eso me indica que cuando yo voy a góndola a comprar el producto y está de color azul, cuando normalmente era blanco, me dice, no lo compres porque sufrió rotura de cadena de frío. Bueno, y podemos seguir dando muchos ejemplos de materiales inteligentes, pero no necesariamente son materiales metálicos. Este es un uso muy, muy, muy bueno o de la industria biomédica donde se puede visualizar bien. ¿Alguna duda? Sí, dudas deben haber un montón, pero ¿alguien quiere consultar algo? Ya terminamos, chicos. Bueno, y por último los nanomateriales, que suelen definirse como aquellos que tienen una escala de longitud característica, y esto es lo que los hace llamar nanomateriales, cuya dimensión máxima sea de 100 nanómetros o inferior. ¿Sí? Habíamos dicho que un nanómetro era 10 a la menos 9 metros. Estos pueden ser metálicos, poliméricos, cerámicos, electrónicos o compuestos. O sea, cualquiera de los materiales que hemos visto. Y acá nombramos uno que no dijimos.
¿Qué son los materiales electrónicos? Ni idea. Silencio absoluto. Aquellos que tienen capacidad de semiconductor, que dependiendo de las características y el nivel de excitación eléctrico, magnético por temperatura, generan algún cambio. ¿Cuál es el principal elemento electrónico que ustedes conocen? Lo dijimos cuando presentamos la materia, el silicio, pero el silicio puro. El silicio es el material, que no es un material de los más producidos, pero es de los que hoy día mayor valor tiene. ¿Por qué? Porque ustedes están usando teléfonos celulares, que son una mini computadora, están utilizando computadoras, donde el procesador, eso que vemos, a ver qué velocidad tiene, qué prestaciones tiene, son de silicio. Básicamente es una placa de silicio y en la actualidad nanoestructurada, por eso hablamos de materiales eléctricos. La mayor velocidad de respuesta en la transmisión de datos o de toma de decisiones la tienen este material de silicio nanoestructurado. ¿Sí? Bien. Los agregados de polvo cerámico de tamaño menor a 100 nanómetros, los metales a granel con tamaños de grano menores a 100 nanómetros, las películas poliméricas delgadas de menos de 100 nanómetros de espesor, los alambres electrónicos, se consideran nanomateriales o materiales nanoestructurados. Lo importante es que un mismo material, pero a escala nanométrica, no micrométrica, que son las partículas normales de los, por ejemplo, los materiales metálicos, generan cambios en sus propiedades muy drásticos. Aumenta la conductividad térmica, aumenta la conductividad eléctrica, estamos hablando de materiales metálicos, aumenta en mucho o en gran medida las resistencias mecánicas y sobre todo la tenacidad, que es la resistencia al impacto. Lo que pasa es que el costo de producción es muy importante. Entonces, hablábamos recién de los materiales compuestos de base metálica, y yo les di el ejemplo de algún aluminio, de alguna aleación de aluminio, donde al agregarle algún material cerámico de ingeniería a escala nanométrica, modifica drásticamente la resistencia mecánica con muy baja densidad, por lo tanto muy bajo peso, pudiendo construirse elementos resistentes a la erosión, a la corrosión, a altas temperaturas, a la abrasión. Y ahí vienen los usos en turbinas de gas, que teníamos limitaciones en los álabes de las turbinas. Recuerdan que las construíamos con aleaciones de níquel, o se construyen en general con aleaciones de níquel, pero tienen la limitante de temperatura del orden de los 700 a 900 grados. Bueno, utilizando algún material cerámico nanoestructurado, o aleaciones con materiales cerámicos nanoestructurados, podemos llevar esas temperaturas a los 1200, 1400 grados. Y esto hace que aumente drásticamente el rendimiento térmico de ese motor. Los motores de altas prestaciones, como los motores de Fórmula 1, motores de combustión interna, muchas de sus partes comienzan a construirse hoy por las altas exigencias con este tipo de materiales cerámicos, o en general carburo de silicio y nitruro de silicio. Y las cabezas de los pistones y los pistones con aluminio, que es refractario. Bueno, si no hay consultas, acá termina el tema de materiales. Nos está quedando una introducción a las propiedades mecánicas tecnológicas, que lo vamos a hacer como una introducción la próxima clase que nos encontremos. Voy a dejar de grabar. Y vamos a definir, si bien yo ya se los adelanté vía WhatsApp, cómo vamos a seguir. Bueno, mañana ustedes tienen que rendir el cuestionario. Tienen una hora de tiempo para hacerlo, así que péguenle una mirada un par de veces al video. De todas maneras, después van a tener el video para ir viéndolo a medida que se vayan encontrando con preguntas, pero también hay algunas preguntas
en el cuestionario referente a los materiales metálicos, en general aceros y aleaciones. Son 11 preguntas en total, son todas múltiple opción, así que no es nada difícil. Se puede resolver en 20 minutos, tienen 1 hora para hacerlo. Para la unidad número 3, lo que tienen que hacer es un trabajo grupal, colaborativo, tienen que generar un informe de toda la parte que hace referencia a los esfuerzos mecánicos. El principio de esfuerzo para yo después arrancar con ya los ensayos específicos para determinar esos esfuerzos. Por lo tanto, en el día de mañana lo van a tener libre. Si tienen alguna consulta para hacer, el WhatsApp va a estar abierto. Así que pueden ir trabajando, cada uno con alguna parte del informe. Y bueno, ustedes ahí en la plataforma tienen la fecha de presentación y yo se las puse también en el WhatsApp. La semana que viene es feriado, tanto jueves y viernes, es Semana Santa, pero podemos estar abiertos a consultas también. La presentación del informe, la última fecha es el día 16, obviamente si lo tienen antes, lo presentarán antes. Recuerden que lo presenta uno por cada grupo, eso hace que en la plataforma impacte que todo el grupo lo presentó. ¿Qué otra cosa? Nada, nos estamos viendo. Si no hay ninguna consulta, terminamos con la clase. El informe ese también sería escrito en hoja, ¿verdad? O sea, no se puede hacer por computadora. No, Morena, es digital. Es digital. Bueno. Gracias. Por eso les decía que pueden ir haciendo trabajo colaborativo. Cada uno vaya haciendo una parte y después hagan la edición. Eso lo hagan como ellos quieran. Yo no les voy a dar las herramientas. Mentira. Morena, dice acá mi señora que generen un documento en el Drive donde puede trabajar más de una persona a la vez. Lo que sí le voy a pedir... Mi plataforma favorita. Por eso te lo dijo, te lo mandó a decir por eso. Lo que le pido, las imágenes escaneadas que sean visibles, chicos. Ustedes no van a escanear mucho porque el libro lo tienen escaneado. Pero bueno, que se vean. En el informe, por favor, que se vean. Si alguno tiene acceso a algún libro, si le sacan foto al libro, que la foto se vea, que no esté cruzada. A ver, que sea un documento que les sirva para estudiar, ¿sí? No queremos un copy y pegue del libro. En el libro es bastante extenso el tema. Por ende, traten de hacer algo que les sirva a ustedes para estudiar para el final. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, chicos, damos por terminado esto. Nos vemos. Chao, profe. En algún Chao, profe. momento de la semana. Hasta luego.